Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, rica y abundantemente. El día de hoy, por alusión al 4 de julio, damos gracias a Dios por la libertad que se nos ha dado en este país y oramos por este país, estamos orgullosos de él, aunque es verdad que tenemos raíces en otros, pero eso no quita, hermanos, el orgullo que debemos de sentir por esta nación. Y sobre todo, hermanos, el orar por ella, rogar y suplicar a Dios que tenga misericordia de ella. Y el día de hoy, hermanos, pues quiero traer un sermón alusivo a una reseña histórica de los Estados Unidos de América. A través de la historia, hermanos, han existido varias civilizaciones que han impactado por su manera de gobernar, de conquistar y de proteger a sus ciudadanos. Los historiadores han dado a algunas de ellas aciertos y en otras desaciertos en sus formas de gobierno y categorizan la manera de gobernar y los distintos poderes que deben de existir para ejercer el control y la protección sobre sus ciudadanos. Aquellos que les gusta la historia, hermanos, no me dejarán mentir que hay civilizaciones, imperios, naciones que han tenido un papel sumamente destructivo sobre sus naciones y sobre las naciones que conquistan o tienen su imperio e imponen, hermanos, su imperio. Y hay otras, hermanos, que sobresalen por su manera de gobernar, por su manera de ejercer el control y la protección sobre sus ciudadanos. Ahora, los criterios para gobernar han sido variados. Y aún en nuestros tiempos, hermanos, estas diferencias marcan en distintas áreas los resultados para cada uno de los ciudadanos. Áreas como la familia, es muy diferente cómo se ve la familia de una nación a otra. ¿Sí? Hermanos, estamos aquí nosotros en frontera y es muy diferente cómo se ve la familia. Es más, en estas ciudades que están aquí a 100, 150 millas, y usted se sumerge más hacia el norte o hacia el este o hacia el oeste, y cambia, aun cuando es la misma nación. ¿Estamos de acuerdo? Porque tiene que ver, hermanos, la mentalidad y el origen, y ahorita vamos a ver eso, de cómo sus ciudadanos ven a la familia. Cómo ven el acceso a la educación, a la medicina, el trato a los vecinos, la justicia y el poder de los gobernantes tienen impactos sumamente cruciales, y subrayo esa palabra, en todos sus ciudadanos. Ahora bien, usted y yo, hermanos, podemos analizar la historia de varios países. Obviamente aquí nosotros tenemos 2 países que podemos analizar y aún, como acabo de mencionar, las distintas áreas en las cuales vivimos. Aquí nosotros vivimos, hermanos, en 3 estados, ¿sí? Estamos en 3 estados. Estamos habitando, muchos de nosotros, en Texas, otros en Nuevo México, que son del mismo país, pero sus mentalidades son diferentes. Usted se va a 30 millas aquí al norte y la gente no quiere hablar español. Se va al sur y la mayoría habla español. Cruza la frontera, que es Chihuahua, el 3er estado, y es otro país y la mentalidad es diferente. Es más, triste decirlo, gente que vive acá y cruza allá y se cree la divina garza, o me equivoco. Gente que no respeta las leyes, gente que va a grandes velocidades, etcétera, etcétera. Y se lo digo con tristeza, hermanos, ¿verdad? Porque hay un abuso sobre las leyes. ¿Y en dónde está todo eso, hermanos? Aquí. Aquí, hermanos. En la manera de ver a las naciones y a los gobernantes. Por eso menciono que la manera en que gobierna y protege a sus gobernantes impacta la manera en que sus ciudadanos actúan. Es muy importante, hermanos, mencionar que el factor común de todos los tipos de gobierno tienen su fundamento en creencias de inspiración. O sea, todas las naciones, hermanos, han sido o impuestas por un gobierno o ha sido la mentalidad la que impone el gobierno, ya sea imperialista o no, ya sea divino o de influencia intelectual o filosófica. Tomando ventaja, hermanos, del conocimiento histórico, ustedes y yo, hermanos, ahorita tenemos ventaja
de este conocimiento histórico y podemos hacer una comparativa entre multitudes de naciones, pero específicamente en la manera en que sus ciudadanos viven. Y al hacer esto, hermanos, deberíamos de establecer en primer lugar la raíz de su gobierno. Si usted analiza una nación, vaya a la raíz de su gobierno. Número 2, la formación y la ejecución de sus poderes y de sus gobernantes. Número 3, la corrupción de cualquiera de estos poderes. Y finalmente, hermanos, el resultado de ellos en cada uno de los habitantes de este o aquel país. 4 puntos que vamos a ver rápidamente en los Estados Unidos acerca de su raíz, la formación de su gobierno, la corrupción que puede dañar a cualquier gobierno y el resultado sobre sus gobernantes. Por obviedad, hermanos, no podremos entrar en detalle de esta comparativa, pero mi enfoque hoy es que veamos de esto que se acaba de mencionar en los ejemplos de los Estados Unidos de América, la nación que a usted y a mí nos influye sus leyes, nos influye sus gobernantes y sus habitantes. Con tristeza, hermanos, quiero decir que cada uno de nosotros hemos visto cualquier decadencia de cualquier país. Y todos ellos, hermanos, todos ellos, ahorita lo vamos a ver, tiene su influencia en su relación con Dios. Lo quiera creer o no. Número 1, vamos a ver su raíz, hermanos, la raíz. Durante los siglos XIV y XV, en Europa, existieron grandes movimientos que impactarían a los gobiernos actuales. De hecho, hermanos, esa fue la raíz para que muchos gobiernos en Europa o el antiguo continente tuviera influencia en su manera de gobernar, en sus creencias religiosas o como otras afirmarían de su fe en Dios. Muchos monarcas y políticos proveyeron de influencia a lo que ahora se denomina la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, hermanos, tuvo grande influencia. Y no nada más fue un pensador, fueron varios, y todos ellos tenían su origen en la Biblia. Muchos de los gobiernos actuales, hermanos, tienen su influencia en la Reforma Protestante, incluyendo los Estados Unidos de América. En el siglo XVI, hermanos, para ser más específico, ahorita leemos todo esto, en el siglo XVI, producida por una crisis en las acusaciones de corrupción política y eclesiástica, ¿sí?, de la iglesia y de los gobernantes, usualmente eran monarcas, y que dio lugar al empobrecimiento y maltrato del pueblo, fueron motivados a distintos hombres a luchar contra estos errores y que muchos tuvieron que huir. Y subrayo esto con gran énfasis, hermanos. Por eso vuelvo a mencionar, gracias a la historia, ahorita podemos comprobar que esos monarcas y la influencia religiosa empobrecía, maltrataba y destruía al pueblo y a las naciones que gobernaban o imponían su gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Usted lo puede ver, hermanos, es historia, no es algo nuevo que estoy trayendo, es la raíz de estas naciones. Estos hombres lucharon para mostrar estos errores y muchos de ellos tuvieron que huir, ya que fue tanta la corrupción que se llegaba a matar a todo aquel que pudiera mencionar algo en contra de lo establecido. Disculpe lo que voy a decir, pero es historia, hermanos. Una de las peores cosas que cualquier nación puede hacer es matar a aquellos que no están de acuerdo con tu creencia. ¿Dónde sucedió eso? En la Inquisición. No se llama santa, y disculpe que lo diga, la Inquisición. ¿Qué hacía el gobierno? ¿Qué hacemos, iglesia? No, creo otra cosa, cuello. Mátalos. Es lo peor que tú puedas hacer. Lo peor. ¿Sabe qué está pasando en este tiempo? Están matando, quizás no físicamente, pero sí moral e intelectualmente todo aquel que no está de acuerdo al gobierno. Cualquier país, nación que comience a pagar eso, hermanos, se le llama corrupción. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Eso fue lo que motivó a millones de personas. Empezaron con cientos de miles, ¿sí? Y luego millones de personas a huir de Europa. No fue una nación, fueron
decenas, de naciones de las cuales se pobló este país, porque la iglesia tradicional y sus monarcas destruían lo que era diferente a su pensamiento. Esto dio lugar, hermanos, a que cientos de miles de personas formaran esta nación basadas en principios bíblicos. Permítanme leer, por favor, y ahorita acabamos de leer el Salmo 144, los versículos del 12 al 15, hermanos. Esto tuvo grande influencia en la formación o la raíz de esta nación. Dice de la siguiente manera: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provisión de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni qué hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo que Dios es Jehová, cuyo Dios, es Jehová. ¿Quién no quiere eso para su vida, hermanos? ¿Qué nación no quisiera eso para su vida? En el siglo XVII, bienvenidos, había alrededor de 3 millones de personas en los Estados Unidos. Estamos hablando en los años 1600. 3 millones de personas. 900,000 de ellos eran puritanos escoceses. 600,000 de ellos eran puritanos ingleses. Y 500,000 calvinistas. Y el resto, que era 1,000,000 de personas, una tercera parte eran cuáqueros y bautistas. Ellos sabían el gran valor que Dios le daba a la vida. Todos ellos, hermanos, habían huido de Europa. Todos ellos, hermanos, buscando derechos inalienables que Dios había dado a la humanidad. Y eso fue lo que los padres fundadores hicieron. ¿Sabe cuál fue ese, hermanos? Todo hombre es libre. Todo hombre tiene derecho a buscar la felicidad. Dios así nos creó. Toda nación, todo imperio que quiera imponer algo contrario a eso no es divino, no es de Dios. Y por esto estos protestantes comenzaron a huir. Pero ¿sabe cuál fue la raíz de este país? La pureza de la Biblia. Los cuales sabían, hermanos, voy a decir esto, fue la influencia puritana. La gran mayoría de ellos eran puritanos. Usted preguntará, ¿y qué significa puritano? Bueno, era una corriente bíblica que creía en la pureza de la Biblia. No se tenía que agregar ni quitar nada. Y eso aplica no solamente a los individuos, sino también a las familias y a las naciones. Hermanos, esta fue no la primera, pero sí del mundo actual, la primera manera de gobierno, la primera democracia en el gobierno de democracia, hermanos, en este tiempo, hermanos, en la historia actual. ¿Ya había existido anteriormente? Sí, lo enseña Grecia, lo enseña Roma, pero ninguna como esta. Entonces, la historia nos enseña que los Estados Unidos fue la primera democracia del mundo actual. Ahora, cuando el pueblo formaba parte del poder, todo tenía su influencia en la pureza de la Biblia. Así fue como se fundó este país, en la pureza de la Biblia. Esto es historia, hermanos, usted lo puede ver. Y ahorita, hermanos, si usted se da cuenta, la gran mayoría de las personas buscan lo que en aquel tiempo fue los Estados Unidos. La gente huía de la imposición de otras creencias. En segundo lugar, hermanos, esa fue la raíz, la pureza de la Biblia, y tenía su influencia puritana. Número 2, la formación del gobierno.
En Isaías 33:22, hermanos, la Biblia nos enseña, porque Jehová es nuestro juez. ¿Qué es el juez? El poder judicial, el que hace justicia y que se cumplan las leyes. Jehová es nuestro legislador. ¿Qué es legislador? El que hace las leyes. Y Jehová es nuestro rey. ¿Qué es el rey, hermanos? El que representa a la nación con poder y autoridad para dirigir y proteger a su pueblo. Él mismo nos salvará. El término puritano, hermanos, tiene su origen, y ahorita lo acabamos de decir, en el deseo de estas personas por ejercer en todas las áreas de su vida la pureza de la Biblia. Hablaba de mi relación con Dios y mi relación con el prójimo. Hermanos, cualquier gobierno debe de incluir su creencia, escúcheme bien, por favor, no me malinterprete, acerca del Creador. Y así lo han hecho. La gran mayoría de las naciones han establecido su creencia, ya sea en un ser divino o en varios o en una filosofía. Todas aquellas que han sido basadas en una filosofía, hermanos, todas ellas son las gran mayoría naciones que imponen en sus en sus ciudadanos, los gobernantes, leyes que lastiman a cada una de las personas. Usted lo puede ver. Véalo en las noticias, véalo en la historia. La Declaración de Mecklenburg contenía todos los puntos que un año después desarrollaría Thomas Jefferson, desde la soberanía nacional a la lucha contra la tiranía, pasando por el carácter electivo del poder político y la división de poderes. Así se llama la Declaración de Mecklenburg. Esa fue la base de un puritano para ejercer sobre nada más era sobre Carolina del Norte, sobre una de las colonias que Jefferson tomó como base para después hacerlo lo que es la Declaración de los Estados Unidos. Fue aprobada por una asamblea de 27 diputados. Todos ellos eran puritanos. Léalo, es historia, hermanos. Esa fue la formación del gobierno de este país, de los que 1/3 eran presbíteros de la iglesia presbiterana. ¿Qué es un presbítero? Un pastor. Eran pastores los que formaron las leyes. Véalo, es historia. Usted puede ir a buscarlo a los museos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos, muy grande, porque lamentablemente, hermanos, hoy existe una influencia, lo voy a decir, hermanos, ¿verdad? Masónica, donde hace ver que todo esto tiene influencia en los padres. ¿Tuvieron errores? Sí, sí tuvieron errores, hermanos, como cada uno de nosotros. Y ahorita voy a mencionar uno de los puntos que se ve mucho en sus cartas. Usted lo puede ver, son cartas de ellos entre los padres fundadores, y uno de ellos era Jefferson, el que mencionaba mucho esto. Y quieren imponer la formación de un gobierno masón, hermanos. Se los digo con todo mi corazón, no dudo que hayan tenido influencia, pero la Biblia y la masonería no pueden ir de la mano. No pueden ir, hermanos. Se los digo con tristeza. Si usted es masón o fue masón, no puede ir de la mano de Dios, de la Biblia. La deuda, hermanos, de Jefferson con la Declaración de Mecklenburg ya fue señalado por su biógrafo Tucker. Así se apellidaba, Tucker. Pero además cuenta con una clara base textual, y es que el texto inicial de Jefferson, que ha llegado hasta nosotros, presenta notables enmiendas, y estas corresponden puntualmente con la declaración de los presbiterianos, pastores que formaron varias colonias. Thomas Jefferson, hermanos, tardó solo 17 días en redactar la Declaración de Independencia. Obviamente había una plataforma, la Declaración de Mecklenburg, hecha por presbiterianos. El 2 de julio, hermanos, de 1776, el Congreso votó a favor de declararse independiente de Gran Bretaña. El 4 de julio de 1776, el Congreso firmó la Declaración de Independencia, y por tal motivo cada 4 de julio se celebra el Día de la Independencia,
y es un día feriado federal en los Estados Unidos. Esa fue la formación del gobierno. Obviamente, hermanos, por cuestión del tiempo, no nos da tiempo a meternos en detalle. En tercer lugar, hermanos, quiero que veamos la corrupción. Ahorita mencionaba, hermanos, que los padres tenían cartas, se mandaban cartas entre ellos. Y es de gran notoriedad que en varias cartas de los padres fundadores, hermanos, se encontraba este versículo de Jeremías 17:9. ¿Sabe qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El 10, da la respuesta, Dios. Este conocimiento ayudó a formar un esquema de poderes, como en inglés se llama checks and balances. Y los que van a la escuela deberían escuchar esto, checks and balances, que básicamente es un contrapeso, en donde dice, tú como poder legislativo tienes tu autoridad, pero también lo vas a ejercer sobre el poder ejecutivo y vamos a separar todos estos poderes de las creencias, pero tiene que haber influencia de un creador. Y ese creador es Dios y la plataforma que nos ha dejado es la Biblia. Hermanos, ¿qué otra nación ha sido formada así, hermanos? Bueno, lo fue el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que lamentablemente, ¿verdad?, ahorita ya no tiene tanta influencia, excepto por los ortodoxos, los judíos ortodoxos, son aquellos que tienen sus caireles, que no tienen televisión, tienen muchos hijos, se apartan, que odian a todo el que no es como ellos, los escupen, los insultan, etcétera, etcétera. Miren, hermanos, por favor, no me malinterprete lo que le voy a decir. Este conocimiento ha ayudado a mantener los balances. Pero ahora, hermanos, han sucedido muchas leyes que están lastimando esto. Una de ellas pasó la semana pasada, si lo vieron, es una ley que le da un poder autoritativo a aquel que gobierna. Si ven las noticias saben a qué me refiero. En Deuteronomio 16:19, hermanos, Dios dice, gobernantes, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Deuteronomio 27:25, fíjate lo que dice Dios, hermanos, y esta es una declaración terrible sobre aquellos que están con poder o autoridad y lo menosprecian. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Dios maldice a todo gobernante corrupto. Hermanos, ahorita existen poderes que al 100% de las personas que gobiernan, no voy a decir cuál, ¿verdad? Uno es al 100%, ¿cuál cámara? No lo voy a decir, investíguelo. Y el 90% a la otra cámara, ya saben. Hay poderes que les pagan para que sean los que representan. ¿Cómo se le llama eso? Soborno. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que te puse ahí? Ahora voy a poner una enmienda. ¿Sabes qué? Vota por eso. Y los amarran de sus manos. Dios dice, eso ciega a los sabios y pervierte las palabras de los justos. Cualquier nación, hermanos, individuo o familia que haga eso lastima. Hermanos, oremos por esta nación, porque la corrupción le pasa a cualquiera. Nosotros no somos mejores que ellos, también somos seres corruptos. En cuarto y último lugar, hermanos, veamos el resultado de eso. Las decisiones de hombres creyentes en Dios han sido de gran bendición para muchas personas y naciones. Dios bendijo el deseo de hombres que buscaron establecer un gobierno bajo la dirección de la pureza de la Biblia. ¿Hubo problemas? Sí. ¿Hubo guerras internas? Sí. Y también externas. Pero no podemos negar que Dios respaldó el deseo puro, original, de formar una nación bajo principios bíblicos.
Sin embargo, hermanos, debemos de tener presente el hecho que nuestros corazones continúan siendo engañosos y perversos, y que necesitamos la dirección de Dios para que la tierra, las familias y el fruto de ellas sean respaldadas por Dios. Hermanos, se los digo con todo mi corazón. Ahorita acabo de mencionar que la raíz de esta nación fueron puritanos, fueron bautistas, fueron cuáqueros que tenían su fundamento en la Biblia. George Washington, antes de irse, dijo: esta nación, si quiere ser poderosa, no se meta en problemas bélicos o en alianzas perpetuas, si no van a caer. Eso es la historia. Vea lo que está pasando ahora. Todo lo contrario. No había de otras religiones gobernando. Ahorita es al revés. ¿Quieres saber cuáles son las 3 religiones que gobiernan Estados Unidos? Métase en sus gobernantes y vea qué religión proclaman. En Texas nada más hay uno cristiano, los demás no lo son. Y eso, su papá es pastor, él no lo sé. Véanlos, hermanos, en serio, no son cristianos. Y me da mucha tristeza decirlo. Es nuestro deber, hermanos, orar. Dice Primera de Timoteo 2:2, que debemos de orar, hermanos, por aquellos que están en eminencia, todos los reyes y todos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En segundo lugar, respetar las leyes. Me da mucha tristeza, hermanos, ver cómo la gente ahorita no respeta, o no respetamos, seamos honestos, las leyes. Sí, tiramos basura, nos pasamos los altos, no respetamos al vecino. Se lo digo con tristeza, ¿verdad? Debemos de realmente tomar en cuenta esto, de respetar a los demás. Y esa mentalidad, hermanos, de decir es que los demás lo hacen, no ayuda en nada. Romanos 13:1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios, sino de parte de Dios, y las que están por Dios han sido establecidas, de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y en tercer lugar, hermanos, sea de bendición. Fíjese lo que dice Proverbios 11:14. Si usted quiere que bendiga a Dios esta nación, como cada uno de nosotros, espero que queramos que Dios bendiga esta nación, oremos, respetemos las leyes y seamos de bendición. Hermanos, me da mucha tristeza decirlo. Fíjese lo que dice Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hermanos, seamos ciudadanos honestos, fieles. No abusemos del gobierno, hermanos. Yo sé que es más fácil abusar del gobierno, hermanos, pero no sea carga para el gobierno, no sea carga para sus vecinos, sea de bendición. Disculpe que se lo diga, hermanos, pero es importante porque a mí me lo ha dicho. No, engaña esto. Hermanos, se los digo, porque a nosotros nos han dado consejos por la condición de Leira de abusar. Es más fácil, hermanos. Se los digo con tristeza, pero Dios dice: si tú eres de bendición, yo te bendigo a ti, donde habitas y tu nación. Por favor, hermanos y amigos, se los digo con todo mi corazón. Hay una frase que siempre se dice: Dios bendiga América. Sí, y Dios quiere bendecir a todas las naciones. Dice: bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová. ¿O no dice así? Sí, Dios quiere bendecir, pero tiene que estar Dios en medio de eso. Se los digo con todo mi corazón, valore lo que Dios le ha dado. Si le ha permitido estar en esta nación, sea de bendición. Oremos, hermanos, por ellos. Respete las leyes y sea de bendición. No haga cosas turbias, no abusemos. Y sobre todo, hermanos, seamos de bendición. Se los digo con todo mi corazón, porque si queremos que Dios bendiga a Estados Unidos, ¿sabe por dónde comienza? Por usted y por mí.
¿A quién le dio la orden de orar por los gobernantes? ¿A quién, hermanos? A la iglesia, a nosotros. También les dio responsabilidad a los gobernantes. Pero ¿a quién le dice que respete las leyes en Romanos 13? A los cristianos. Seamos de bendición, hermanos. Seamos sabios, prudentes. No menosprecie nada de lo que Dios le ha permitido recibir. Y una frase que en inglés se dice, todo lo tomamos, you take everything for granted. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Se los dan a los demás? Yo también. Eso lo hacen, pero yo también. No seamos así, hermanos, porque no somos igual que los demás. Somos hijos de Dios y un hijo de Dios debe ser digno como un hijo de Dios. Se los digo con todo mi corazón, hermanos. Si usted tiene esa raíz, se va a corromper. Nos vamos a corromper, ¿verdad? Dijo el otro. Oremos por esta nación. Señor, en esta hora yo te quiero rogar en el nombre de Jesús por los Estados Unidos, por sus gobernantes, de sabiduría e inteligencia al señor Biden, a todo su gabinete, a la señora Harris. Bendiga todo su gabinete, Señor. Le ruego por cada uno de los diputados, de los senadores, de las personas que están involucradas en cualquier área de gobierno, tanto local como federal. Señor, aquellos que tienen tratados internacionales, dele sabiduría e inteligencia para ver por el prójimo, pero sobre todo para ver por su nación. Señor, que no surja ese deseo o esa soberbia de imponer, sino de querer ayudar con sabiduría, porque dice la Escritura que en los consejos hay seguridad. Oh Padre, esta nación se formó con creencias de la pureza de la Biblia. Hombres y mujeres de fe, la gran mayoría eran pastores, eran creyentes. Aún, Señor, cuando hubo la guerra, los mismos pastores eran los soldados. Tú no estás en contra de eso, pero se tiene que hacer a tu manera. Bendice a los soldados, bendice a todos aquellos que gobiernan, Señor, a nivel mundial, porque sin duda hay mucha influencia en este país a nivel mundial. Danos sabiduría a nosotros como ciudadanos de orar por esta nación, de amarla, de respetarla y sobre todo de hablarle de Cristo. Te rogamos en el nombre de Jesús, acuérdate que somos polvo y que podamos nosotros ser de gran bendición y no olvidar lo que ha pasado, Señor. Han pasado alrededor de 250 años, casi 250 años, y lamentablemente más y más nos hemos alejado de ti. Ten misericordia de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.